Marta, pues hemos estado hablando fuera de cámara sobre un tema que es muy tabú, sobre todo en los medios de comunicación, que es el suicidio. Es un tema que de verdad, como hemos estado hablando, es un tema de bastante interés, sobre todo para todas las personas que lo están pasando mal, que no encuentran a lo mejor ese consuelo, esa escucha. A mí me gustaría preguntarte cómo empezó, cómo empezaste este camino. Cuando se quitó la vida a mi hijo en el 2017, sin tener una patología, no sabíamos el porqué, y te da un vuelco la vida a toda la familia. Entonces cada uno nadamos para una dirección, y yo no quería ir a un psicólogo, sino quería conocer a personas que se hubiese pasado lo mismo, para hablar con ellas, saber por qué camino estaban siguiendo, porque yo no entendía nada. Entonces hablé con el psiquiatra Julio Santiago, y él me dijo: acércate a la parroquia, que puede que te dejen un sitio para reuniros y hacer primero un grupo de apoyo, como antiguamente estaban también, y ahora Alcohólicos Anónimos. Y hablé con el párroco, la verdad que se portó muy bien, me dejó un local, y en el 2019 empecé a reunirme en esas salas que nos habían dejado, y así empezamos hasta que llegó el COVID y ya tuvimos que hacerlo online. Ahora lo hacemos online, pero también tenemos presenciales. Marta, también me comentabas que a raíz de la pandemia que sufrimos en el 2020, se incrementó muchísimo más ese índice, o los jóvenes. chicos. Las estadísticas subieron alarmantemente, y hubo un pedagogo que se llama Rubén Morilla, que hizo un proyecto y lo tenía que enfocar a una asociación por entonces, y entonces me llamó porque estábamos registrados aquí en Lanzarote. Y la verdad es que el proyecto que nos hizo fue muy bonito, que era para trabajarlo en los institutos, y se comenzaron en el 2020 a trabajar en los institutos. Así hicimos 14 charlas o 15, y tuvo mucho éxito entre los jóvenes. Dábamos las charlas en secundaria y luego las dábamos ya en bachiller, y seguimos dándolas. Empezaron a hacer jornadas de inclusión en el Instituto de Costa Teguise, y ya van por la 4ª jornada. Así que sí, tienen mucha eficacia, porque son charlas que son muy interactivas. Ellos participan, les hacemos preguntas, lo que ellos creen, lo que es un estigma, y sí respondieron muy bien, la verdad. Con todo lo que nos estás contando de esas jornadas tan divulgativas que se hacen en centros educativos de Lanzarote, la pregunta es, porque estoy segura de que hay gente que no conoce este tema, ¿hay casos en Lanzarote de jóvenes que quieren quitarse la vida? Sí, a ver, Lanzarote, yo no sé en otras islas, pero creo que además las Islas Canarias son la 4ª comunidad que en suicidios, no, es un índice muy alto que hay. Sí que es verdad que en Lanzarote subieron mucho con el confinamiento, sobre todo en jóvenes de 18 años, 15, 18 años, y me han preguntado muchas veces por qué crees tú que se dispararon. Yo creo que cuando en el momento de que nos confinaron a todos, pues se acercaron más a las redes, se aislaban más en casa. Todo eso les llevó pues muchas veces a las adicciones, porque se dispararon las adicciones, sobre todo a las adicciones al sexo y las adicciones al casino, y todas esas cosas que son por internet. Les hablamos mucho en las charlas, que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo los padres, controlar eso. Porque ¿Has conocido casos similares que han ido a la asociación y ha comentado, pues tengo este problema, soy... pues Los padres, sobre todo a la adicción al sexo. Eso es... ¿Cómo? Porque claro, lo estábamos hablando fuera de cámara, hay cosas que uno dice, ay, pero lo hizo por tal, pero bueno, si lo tenía todo. Realmente cuando ellos están pasando por un sufrimiento que no saben salir, es como una espiral, como tú antes lo decías, dices, eso es como estar en un cuarto oscuro que no sabes lo que tienes delante, ni encuentras la salida, ni las paredes, ni encuentras nada, y hay alguien que tiene que echarle la mano y sacarle de ahí. Si ellos no lo hablan, tienen muchísimo más riesgo de suicidio, pero si lo hablan hay que compartirlo, nunca callarlo, y siempre decirlo a alguien que le pueda ayudar.
si es en el colegio, pues al director, al profesor. Ahora en el colegio del Instituto de Costa Teide se ha puesto la figura del hermano mayor, decir, no callarlo. Y luego las familias, pues buscar un amigo, buscar a un hermano, pero no callarlo, o sea, buscar ayuda, siempre es importante. Creo que también es súper importante decir, o sea, preguntártelo porque también lo hablábamos fuera de cámara. Sí. ¿Cómo funciona la mente de una persona que está meditando en quitarse la vida? ¿Cuál es el proceso para que todos, si en algún momento veamos algún índice, estemos alerta y podamos ayudar a la persona? A ver, nosotros lo que siempre hablamos, y en el proyecto que nos hizo el pedagogo Rubén Morilla, se ven los cambios que son de comportamiento, son cambios abismales, pues en la mayoría de los casos buscan la bronca, buscan discutir, buscan el peligro, cambia totalmente su comportamiento, empiezan a regalar las cosas, eso ya están pensando en la muerte, empiezan a despedirse sin darte cuenta tú que se están despidiendo, pero se están despidiendo. En el caso de mi hijo había quedado el día anterior a la bolera con los amigos, pues se despidió de ellos pues de una manera muy efusiva, cosa rara en él, porque no era de dar abrazos ni nada, pero ellos lo interpretaron porque se venía a Lanzarote y nada más lejano. Pues es que había pensado ya en esa noche quitarse la vida. Entonces son cambios de comportamiento totalmente, y muchas veces pues también se aíslan en las habitaciones, no quieren salir con los amigos. Eso ya son, esos cambios ya tenemos que hablar con ellos, que si estás pensando en la muerte no pasa nada si te dicen que sí, casi es mejor que te lo digan, y entonces decirles, juntos vamos a salir, no empezarles a juzgar lo que le han dado, lo que han dejado de dar, no. Juntos vamos a salir de este problema que tienes, de esta espiral, de este sufrimiento, y estar con él y escuchar. Tú me decías al principio de la entrevista, antes de entrar en grabación, que muchas veces con un único pensamiento, el entrar en espiral, ellos ya o sea, las personas que han pasado o que pasaremos, porque uno nunca sabe, ya con solo un pensamiento o solo una emoción, puede uno entrar en espiral y querer encontrar salida, porque también es lo que tú me comentabas, no es que ellos quieran morir, es que están buscando un descanso, un desconectar de lo que sienten. Sí, por eso muchos de ellos se agarran al alcohol, a las drogas, a las adicciones, a la que sea, porque quieren dejar de pensar y de sufrir, y es eso lo que les pasa, no quieren morir, sino quieren dejar de ese estado que llevan tiempo la mayoría de las veces, a lo mejor de años o de décadas, y cuando llega un momento que ya no pueden más, es cuando lo ejecutan. ¿Por qué se habla tan poco de este tema? Es decir, hoy en día tenemos unos medios de comunicación bastante evolutivos, están las redes sociales también, como para dar divulgación sana, no se habla. Antiguamente, y te lo digo porque mi hija es periodista, se prohibía hablar en los medios de comunicación del suicidio, por el tema dominó, el tema de que, pues eso, que se imita esos actos de suicidio, que si lo han hecho personas famosas o personas conocidas. Pero hoy en día la Organización Mundial de la Salud es que lo ha dicho claramente, tenemos que hablar del suicidio para poderlo prevenir. La palabra suicidio es una palabra fea, sí, pero tenemos que empezar a hablar de ella para que esos casos que están escondidos y sumergidos salgan a la luz y les podamos ayudar con pues, recursos que muchas veces los jóvenes no encuentran. Y también, Marta, claro, preguntarte o pedirte consejo de las personas que hemos perdido a alguien, que tú bien lo sabes, que hemos perdido a alguien por estos motivos, que solo esa persona sabe por qué lo ha llevado a cabo, y bueno, y los que nos quedamos aquí, nos quedamos con, como decías tú, con un pedazo de culpa, porque también nosotros entramos en ese proceso, pero enterrados, se podría decir, con la culpa de por qué no hice más, podría haberla llamado. Todos los que el entorno de un suicida
nos quedamos con ese sentimiento de culpa de por vida. Eso también lo tratamos en la asociación porque no somos culpables, pero sí es conveniente hablar de la prevención para saber esos signos que se nos escapan normalmente y que ahora los estamos dando a conocer para que la gente se abra y empiece a hablar de esos pensamientos negativos que se están teniendo para poderles ayudar. Mi hijo era una persona risueña, simpática, era el rey de las fiestas y no perciben sus amigos cómo pudo haber hecho eso. Pues estaba sufriendo. Esos signos no se ven. No se ven. Nosotros no los veíamos. Yo lo achacaba, estaba siempre al filo del peligro, siempre. Que si la moto, que si saltando la valla de la casa, que si siempre al filo. Y eso es un síntoma de que no se encontraba bien. Había cosas que yo ahora me doy cuenta y digo, pues ahora, si yo hubiese tenido estos conocimientos, le hubiese llevado al psicólogo, porque estaba sufriendo para que sacase lo que tenía dentro. No me di cuenta. Pero la mayoría de los padres, a no ser que tengan un diagnosticado una depresión, un tratamiento y tal, pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Y es lo que comentabas también a lo largo de la entrevista, que muchas veces no es que una persona esté padeciendo un trastorno, sino que por un tema sentimental pues puede tomar esa fatídica decisión ya irrevocable, porque claro, Pedro tenía el problema que posiblemente era ese problema económico que había tenido unas deudas que yo llegué a mirar con su móvil y era el casino online, pero me decía, mamá, como no me puedes ayudar, y él se iba a casar, pues yo llevaba vendiendo la casa de Madrid pues cerca de un año, no se vendía. Al mes siguiente su suicidio se vendió. Lo que hoy es un problema, mañana deja de serlo. Y si no hablamos esos problemas, si no compartimos con alguien cercano... Marta, ya por último, ¿qué le aconsejas a una persona que está pasando por este momento? Se puede acercar a la asociación los martes, que nos reunimos a las 18 horas en los salones parroquiales, 18:30, una hora normalmente nos reunimos y vamos a empezar a hacerlas también online. Y también a través de la página El Descanso de Pedro, que es una página de Facebook, y Asociación Gamas en Instagram. Marta, pues muchísimas gracias por este rastrito al lado del mar y nada, vamos a darnos una vueltita.